Después de ese tiempo, Argentina ocupa el puesto 10 en el ranking mundial de bullying y ciberbullying según la ONG Bullying Sin Fronteras. El informe, de 2025, advierte que miles de niños y adolescentes sufren situaciones de acoso cada año, convirtiéndolo en una de las principales problemáticas que afectan a la comunidad educativa. Nos acompañan el licenciado en Psicología Daniel Carrizo y la maestra Vanina Raimundo. Ambos nos brindarán respuestas a nuestras incógnitas desde las perspectivas del ámbito psicológico y pedagógico respectivamente. También contamos con el testimonio de una víctima anónima, quien nos brindará respuestas más personales, aunque sin duda, cada uno de los invitados ha tenido experiencias cercanas a esta problemática. Tengo varias cosas hechas, varios tramos académicos importantes, porque también soy forense, ejercí como forense y también, trabajé como psicólogo clínico en varios hospitales en Buenos Aires y en consultorios, tengo una trayectoria, dictando cursos inclusive por toda la Argentina y por todo el mundo también. trabajé aproximadamente 18 años como preceptora y como maestra a cargo de grupo. Después de ese tiempo, más o menos por 10 años, tuve cargo jerárquico, como secretaria de una institución, luego como vicedirectora y los últimos años como inspectora de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Con estas tres voces vamos a intentar entender qué es el bullying, cómo se vive y cómo se puede enfrentar. Pero antes de hablar de soluciones, hay que entender de qué estamos hablando. El bullying, más que un acto de violencia, implica un acto de abuso. Pero aquí vemos un tipo de abuso que no tiene que ver con lo sexual propiamente dicho. Por lo tanto, en el bullying, nosotros lo que vamos a notar es esto, ¿no? Que no solo se trata de un maltrato de alguien con alguien, porque eso sería bajarle la categoría, sino que estamos hablando de una conducta social donde todos tenemos que sentirnos involucrados de alguna manera. El bullying en realidad es un tema social, no deberíamos normalizarla y deberíamos actuar en favor de todas las personas, no solo de la víctima, sino también de la persona que ejerce esa violencia y del grupo de pares. En base a mi experiencia, yo creo que el bullying es violencia a pesar de la puesta de límites. El bullying no es algo nuevo, pero sí ha cambiado bastante. Lo que antes podía quedar en el patio de la escuela, hoy encuentra otros escenarios, otras formas. ¿Cómo evolucionó? El bullying fue modificando, pero fue modificando para peor, lamentablemente. En realidad no debería existir. Y en los últimos 30 años se ha incrementado mucho el tema de la violencia a todo nivel, ¿no? Entonces es lo que la gente más reclama. Por ahí la gente, no solo pacientes, ¿no? La sociedad toda está reclamando respuestas acerca de este cambio de conducta que estamos notando los psicólogos en todo el mundo, no es solamente aquí, en todo el mundo, y no tiene que ver con cuestiones económicas ni culturales, tiene que ver con la humanidad misma, que hay un incremento total de la violencia a todo nivel. Podemos considerar que es un acto de violencia, pero no es solo un acto de violencia, es mucho más, se articula con muchas más partes, ¿sí? Porque si lo dejamos en que es un hecho de violencia, pero en el mundo hay mucha violencia, entonces queda encerrado. No, el bullying lo tenemos que como separar y estudiar específicamente. Venían a hacerme comentarios siempre relacionados al cuerpo, siempre. Y desde un lugar bastante peyorativo, como que la forma que tenía mi cuerpo de aquel momento era equivocada, era errónea, no era la correcta, cuando realmente no había una forma como tal.
Entonces, no sé, venían como dos personas a intentar intimidarme y de nuevo me hacían esos comentarios, me empezaban a poner apodos. Al haberse hecho el bullying más difícil de ver, también se ha hecho más difícil identificar quién lo está sufriendo. ¿Cuáles son las señales? Y creo que el mayor indicio fue en sí el aislamiento. Date cuenta que hay un cambio de comportamiento, pero ¿qué pasa? Muchas veces es desapercibido porque hoy la conducta de los adultos con respecto a los jovencitos o niños es, bueno, se aísla porque está en las redes. Justificamos con que está en las redes el hecho de que se aísla y muchas veces no tiene que ver con, se mete en las redes porque se siente aislado por el mundo. Pero generalmente el chico cambia su actitud. Como docentes deberíamos conocer de manera individualizada a cada uno de nuestros alumnos y entonces darnos cuenta cuando cambia su actitud, cambia su comportamiento. Por ahí un chico que antes venía a la escuela contento, ahora la mamá tiene que por ahí entrarlo un poco empujando, tiene que entrarlo con alguna promesa. Un chico que antes venía contento, ahora ya no viene contento. Un chico que se relacionaba, ya le cuesta relacionarse. Quizás está más introvertido, quizás en el recreo no juega con amigos, juega solo o se quiere quedar en el salón. Cambio de actitudes que te dice qué pasa. O antes aprendía y ahora cuesta más que aprenda. Tiene su mente en otro lugar y no en la escuela. Entonces son señales que como docentes tenemos que poder ver y poder decir qué pasó. El bullying no termina cuando suena el timbre. Sus efectos se instalan dentro de la víctima y moldean quién cree que es. El bullying se realiza, digamos, el acto de violencia de alguien sobre otra persona, ¿no? Con un público se realiza en etapas donde la constitución psíquica todavía está en formación, todavía está formando su mente, todavía está formando su, digamos, su autoestima, su yo, según las escuelas de psicología, no importa el nombre que le pongamos, pero está en formación. Pero esta voz externa que le dice, vos no servís para nada, a vos hay que destruirte, vos sos... Y empiezan a ver las características, porque es por algunas características inclusive físicas, ¿no? Mucha modificación como tal no hubo. Siempre intenté que esas situaciones, primero, no me definieran y segundo, no me priven de ser quien soy. Una experiencia que sí que me marcó, pero que no me define. Y que si a la persona que está frente a mí no le gusta cómo soy, tiene todo su derecho, pero yo no tengo que estar al lado de esa persona. Tengo que cambiar de persona y punto. Pero, para entender el bullying en toda su dimensión, no alcanza con mirar a quien lo sufre. Hay que preguntarse también quién lo ejerce y por qué. Y quiénes miran sin hacer nada. Porque aquí no se trata solo de rescatar a la víctima, sino también al victimario. Porque el victimario, el que ejerce ese maltrato sobre otro, es una persona que tiene, podríamos decir, algún tipo de debilidad emocional que lo lleva a que para sentirse equilibrado, para sentirse con un yo fuerte, necesita dominar y perjudicar a otro. En general lo que podemos notar es que estas personas tienen esta debilidad emocional porque vienen de una familia determinada donde no se los admiró lo suficiente, donde no se los hizo sentir válidos lo suficiente y buscan validarse haciéndole daño a otro, tal vez no solo porque a veces creemos que el niño que maltrata es porque ha sido maltratado, que en realidad muchas de las veces ocurre, pero el maltrato no tiene que ver simplemente con golpear. Hay niños que fueron maltratados porque no fueron vistos lo suficiente, no fueron queridos lo suficiente, no fueron admirados lo suficiente, no fueron validados lo suficiente, decimos. Por lo tanto van a buscar la validación. Por ahí la madre y el padre tuvieron determinado tipo de problemas o la familia tuvo determinados problemas cuando él era niño, muy bebé, y hizo que eso tuviera
necesidad, porque todos necesitamos ser validados por el entorno. Dios nos hizo seres sociales, ¿sí? Con lo cual necesitamos de la sociedad, que nos valide, que nos muestre con amor nuestros defectos, que nos ayude a corregirnos. Pero si no fui visto, voy a buscar ser visto. Y en general estas personas suelen ser, por esto que te decía antes, de no haber sido visibilizados desde la infancia, tienen mucho poder sobre el entorno. En general tienen un manejo con sus compañeritos muy especial, son muy manipuladores, porque llegan a poner de su lado al entorno que él necesita para sentirse aplaudido. Si me uno al agresor, no soy agredido, porque ¿qué pasa si yo le digo alguna cosita al agresor y el agresor me agrede después? Y el agresor se da cuenta de que yo también soy vulnerable y después empieza a agredirme a mí. Y la mejor manera de sentirse visible es castigar a otros y que haya un público que se ría o que aplauda de alguna manera lo que él está haciendo, que está mal, pero no le importa, porque la obtención de placer es más grande que el malestar que está produciendo para él. Y muchas veces, perdón, no muchas veces, todas las personas que me hicieron bullying fueron hombres, fueron niños. Las mujeres sí se quedaban calladas o a lo sumo se reían, pero nunca eran pasivas directamente. O sea, eran espectadores pasivos, a lo sumo activos, si es que se reían, pero rara vez encontraba a alguien que me defendiera. Y la dinámica era la misma de siempre, casi todos los días. No se trata de casos aislados. Los números hablan de una problemática que atraviesa las aulas de todo el país. No hay mejor curador, si me permitís la palabra, del bullying que aquellos que hemos atravesado el bullying alguna vez en nuestras vidas. Muchas de esas heridas viajan con la persona hasta la adultez y a veces ni siquiera se las reconoce como lo que son. Ese acoso que se hizo sobre una persona determinada, en un momento determinado que es la niñez y la adolescencia, hacen que no se pueda constituir el yo correctamente, y eso que se decía en el acoso bullying, ¿no? Eso que le decían a la víctima, pasa a internalizarse. La persona empieza a sentir que lo que le hacía el victimario, más el público que se reían o lo aplaudían al victimario, pasan a creerlo, pasa a creer. Debe ser que yo soy así como me dicen que soy, y entonces esa persona va a arrastrar lo que le pasó en el bullying como trauma, lo va a arrastrar toda la vida en su baja autoestima, en su falta de logros, en su falta de objetivos, en la concreción de su pareja. Es decir, no va a ser una persona feliz. De alguna forma yo creo que tenés que defenderte, tenés que contraatacar todos los dardos que te tiran. A mí no me sirvió quedarme callada, hablar con autoridades, ser asertiva y decir esto me está molestando y me duele, por favor deja de hacerlo. A mí lo que me sirvió fue contraatacar. ¿En qué sentido? Si la persona tenía problemas en la casa, ¿a dónde crees que iban mis palabras? Ahí. Porque al fin y al cabo la persona tristemente entiende en su lenguaje. ¿De qué me sirve a mí hablarte bonito cuando el mensaje no llega? Si el mensaje te llega siendo agresiva verbalmente, y de ahí yo me puedo defender para que no me agredas más, tristemente voy a tener que utilizarlo, obviamente como último recurso. Yo soy partidaria de volver con la misma moneda, porque es lo único que me funcionó para sobrevivir. Si esa forma a esa persona le ayuda a defenderse y ayuda, no sé, darle un poco más de poder y poner límites y que la puedan respetar, bienvenido sea. Hasta ahora creo que es la única que a mí me funcionó y la única que puedo dar. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Existe una forma de frenar el bullying o de acompañar a quien lo sufre? Hablar de bullying permanentemente, darle charla sobre todo a los docentes, pero que los docentes también se preparen para darle charla a los padres. Poder concientizar que el que se ríe, aunque no haga más que reírse o apoyar al victimario, también es una persona a la que tenemos que provocar este conocimiento, ¿no? Porque yo creo que en esto es muy importante que
la Biblia aconseja a hablar, ¿no? El Señor nos pidió que habláramos con Él. ¿Por qué si Él lo sabe todo? Porque a nosotros nos hace bien hablar. Creo fundamentalmente en esto. Él no puede defenderse. No es que no quiera defenderse, no puede defenderse. ¿Qué sería defenderse? Hablar. Siempre hablar. Y esto me parece que nos hace muy importantes delante de Dios y de los hombres. Hablar es un derecho inalienable en el ser humano. Nadie puede decirte que te calles. Nadie debe decir que te calles. Creo que frenar el bullying es un trabajo conjunto. No puede frenarlo solo un docente con muchas ganas de hacerlo, sino que es un trabajo en conjunto, es un trabajo conjunto como escuela, pero tampoco un trabajo solo, sino un trabajo con la familia, un trabajo con la comunidad educativa toda, un trabajo con la comunidad donde está inserta la escuela. O sea, debería ser una concientización y un trabajo de muchos, pero a veces normalizamos las cargadas, normalizamos los chistes, normalizamos el insulto, como que sí, se dice así. Bueno, que esté normalizado no quiere decir que sea grato. Es un gran tema, no es algo para minimizar, no es algo que sea pequeño, es algo que merece todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, pero que no dejemos de pensar, de trabajar en conjunto para, aunque sea, hacerle la vida más fácil a muchos niños. Porque los niños ya tienen una infancia por ahí muy solita o muy distinta a la infancia anterior, porque antes creo que la familia no estaba tan rota. Ahora la familia, la sociedad está muy rota. Creo que no minimizar y escuchar antes de que llegue a un límite. El haber llegado a un límite para mí fue muy desgastante y también creo que no era necesario. Pero yo creo que es clave atacarlo de alguna forma. Atacar no en sí la persona, sino lo que se está viviendo. En ese camino, la escuela no puede estar sola. Existe una red de contención que empieza en el aula, pero va mucho más lejos. Equipos, protocolos, instituciones que pueden y deben actuar. Eso a lo largo de los años, del tiempo, fue cambiando, fue modificándose y hoy son orientadora de los aprendizajes, orientadora social y orientadora educacional. Es un equipo de orientación escolar dentro de las escuelas, dentro de las instituciones educativas, que acompaña este proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje. No solo acompaña al alumno o al grupo de alumnos, sino también al docente. Cómo este equipo acompaña, cómo debería el docente abordar tales situaciones. En esta necesidad que tienen, el equipo acompaña no solo al chico y a la familia, sino también al docente. ¿Qué no entendió de que es un ser amado por Dios y que al que le está pegando también es un ser amado por Dios? ¿Qué no está entendiendo del gran conflicto entre el bien y el mal? La pregunta es para mí, no para él, no para el niño. Y a partir de ahí generar, bueno, a ver, ¿no? Juancito, ¿qué te pasa? ¿Por qué pegás? Pues si vos pegás es que estás buscando algo. Yo se lo puedo decir a un niño, con pocas palabras. Puedo entrar en un diálogo, ¿no? Y por supuesto que después que esto hace un padre, por supuesto que va a estar la alternativa de terapia, que esto tiene que ser sí o sí. Hay mucha gente preparada porque hoy en el EOE pueden trabajar los asistentes sociales, pueden trabajar los del campo social, que es necesario porque hay que visitar esa casa, hay que derivar, porque esa es la función, derivar a profesionales, visitar la casa, tener charlas con el docente, con el grupo, ¿no? Y me parece que si esto se da en la adolescencia, que tenemos más llegada que con los más chicos, generar espacios para esto. Pero por otro lado también comentarios pasivo-agresivos de parte de los docentes. No sé, yo era una persona que participaba en clase, que le gustaba aprender y todo eso. Y ya como que hasta el mismo docente le molestaba mi forma de ser.
¿Qué docente recuerdan ustedes? ¿El que les enseñó matemática, el que les enseñó determinado contenido, o el que tuvo una sonrisa, o el que tuvo una palmadita, o el que cuando no me salía, no sé, una letra de tanto que borraba que le hice un agujerito al cuaderno, me retó, o el que vino al lado y me dijo, dale de vuelta, da vuelta a la hoja? Entonces, como docentes tenemos que captar la atención, tenemos que motivar. Toda clase debería empezar con una motivación, pero a veces hacemos como que no escuchamos, como que no lo vimos y como que pasó de largo de mí. Si bien, como digo, hay docentes o instituciones educativas que no se ponen la camiseta y se hace lo menos posible, también hay un docente muy comprometido, y creo que este docente comprometido es el que marca la diferencia. Deberíamos poder formar instituciones que sean alojadoras, que sean gratas. 3 voces, 3 miradas, 3 personas que lo vivieron de distintas maneras, que tienen mucho para decir, pero cuyo mensaje es claro y unánime. No deberíamos normalizarla y deberíamos actuar. Somos todos responsables de lo que le va a pasar a esa víctima a lo largo de toda su vida. Somos todos responsables, docentes, cuerpo directivo, la sociedad toda, que ve y muchas veces no ve. Saber que si está ocurriendo puede dar algo bueno a pesar de haber sido algo malo, me parece que es darle significado a la vida de la persona y es poderlo correr de lo traumático, ¿no? El bullying no es un chiste, no es un juego de niños, es un problema y uno que nos interpela a todos. Todos somos responsables de frenar el bullying.